tardes, bendiciones. Una vez más en esta tarde vamos a meditar acerca de lo que dice la palabra de Dios para su pueblo. Recordemos pues que Dios está hablando. Siempre tenemos que tener esa perspectiva, ¿no? De que Él nos habla. Hoy vamos a hablar sobre un tema que se llama el amor de Dios y la respuesta de sus hijos. Vamos a irnos al libro de Malaquías, capítulo 1. Nos dice el primer versículo: esta profecía es la palabra del Señor dirigida a Israel por medio de Malaquías. Bueno, aquí repetimos otra vez que el Padre habla a su pueblo. ¿Cómo? De muchas maneras. Una de las maneras es a través de sus profetas. Hoy está hablando en esta parte a través del profeta Malaquías. Y vamos a ver, en el versículo 2 dice: yo los he amado, dice el Señor. ¿Y cómo nos has amado?, replican ustedes. ¿No era Esaú hermano de Jacob? Sin embargo, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú, y convertí sus montañas en desolación, y entregué su heredad a los chacales y al desierto. Bueno, aquí vemos que siempre el Padre ha amado a su pueblo, en todo tiempo, en toda circunstancia. Pero aquí nos hace ver que Él amó a Jacob, pero aborreció a Esaú. ¿Qué significa? Jacob significa Israel, ¿no? Sabemos la historia de Jacob y Esaú. Jacob, el segundo hijo de Jacob, su padre, pero no era el preferido de su papá, era el preferido Esaú, porque dice la Biblia que él era un hombre de casa, le gustaba cazar, era un hombre de campo. En cambio, Jacob era un hombre quieto, era un hombre que le gustaba meditar, ¿ya? Entonces dice que cuando llegó el tiempo, ¿no?, de que ya Isaac se le había perdido la visión espiritual y la visión física. Quiso, como buen israelita, dejarle la bendición a su primogénito, que era Esaú. Todos sabemos la historia. También sabemos que Esaú era pelirrojo, velludo, mientras Jacob, dicen la palabra que era lampiño. Nosotros podemos decir que no tenía mucho vello. Eso ya lo sabemos. Sabemos también el final, que Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas, demostrando su poco interés por las cosas de Dios. Despreció su primogenitura, mientras Jacob la anhelaba, la buscaba desde el vientre de su madre. La Biblia dice que Raquel dijo un día: no puedo, no sé qué pasa en mi vientre, siento una lucha. Y fue donde el profeta, y el profeta le dijo: 2 naciones hay en tu vientre. Esa es la lucha, viene desde el vientre. Dice la palabra que cuando nació primero Esaú, pero Jacob venía atrasito, agarrado del pie de Jacob, de Esaú. O sea, eso significa el espíritu que tenía Jacob, un espíritu de lucha, ¿no? Y por eso dice: no era Esaú hermano de Jacob, hijos del mismo padre y la madre, hijos de la bendición. ¿Qué más? Pero sin embargo amé a Jacob y aborrecí a Esaú. ¿Qué significa eso? ¿Sabe que una de las características del Señor, de nuestro Padre, de Jesucristo, nuestro Señor, es la justicia? Y Él era justo. ¿Por qué? Porque amaba a Jacob, porque Él lo amaba a Dios. Él luchó por la bendición, mientras Esaú
que la tuvo por herencia, no la cuidó. ¿Cómo podríamos aplicar a nuestras vidas? Aquí hay dos clases de cristianos, el cristiano carnal y el cristiano espiritual. Esaú representa al cristiano carnal, al que se deja llevar por sus deseos, al que su yo está primero que Dios. Primero están sus conveniencias. Jacob representa al cristiano espiritual. Primero Dios, primero lo de él. Por eso dice, lo aborrecí y convertí sus montañas en desolación y entregué su heredad a los chacales del desierto. ¿Qué pasó? Esaú, como dijimos, representa al desobediente. ¿Quiénes son los descendientes de Esaú? Edom. El pueblo que fundó Esaú fue Edom. ¿Qué significa? Edom significa rojo, porque Esaú era pelirrojo. Eso dice en la palabra en Génesis 25. A ver, se me perdió, ya lo encontré. Bueno, este pueblo que fundó Esaú, llamado Edom, porque Edom significa rojo, estuvo situado al sureste del Mar Muerto. Ahora eso se llama Jordania. Todavía existe. Ese es el pueblo de Esaú. Por eso Jordania es enemigo de Israel. Mire desde cuándo viene esto. Y también nos dice cuándo Esaú fundó este pueblo, cuando se alejó, cuando se dio cuenta de su error y culpó a Jacob de haberle usurpado. Y Jacob no le usurpó. Inclusive hemos enseñado mal. Mucha gente decimos que Jacob representa ladrón, que Jacob no. Él no le robó nada. Él hizo un trato con su hermano. Y el hermano le aceptó el trato. Eso no es robar. Pero él dijo, usted sabe que la persona carnal siempre busca a quien culpar de sus errores. Y Esaú, cuando se dio cuenta de su error, pues dijo que su hermano lo había estafado, lo había engañado, había hecho cuantas cosas, y por eso él se alejó de Israel y fundó la ciudad de este pueblo de Edom, que se convirtió en enemigo del pueblo de Dios. Así que nosotros vemos las consecuencias de nuestros malos actos hasta ahora. ¿Desde cuándo se sufre todavía? Vamos al versículo 4. Dice así: Edom dice, aún no nos han hecho pedazos. Reconstruiremos sobre las ruinas. Pero el Señor Todopoderoso dice, ustedes podrán reconstruir, pero yo derribaré. Serán llamados territorio malvado, pueblo contra el cual siempre estaré indignado. Siempre estará indignado el Señor. Mire, seguimos estudiando, ¿no? Vemos que la característica de Esaú fue menosprecio y fue rebelión. Y ese pueblo heredó eso. Por eso dice aquí que Edom dijo, la gente de Edom dijo, aunque nos haga pedazos, se rebeló contra Dios. Aunque nos destruya, nosotros nos volveremos a levantar. Típica característica de un rebelde. No me importa, me disciplinan, no importa. Yo sigo con lo que yo quiero. ¿Qué más dice? Por eso el Padre Eterno dice que Él odió a ese pueblo y lo sigue odiando y lo destruye. Ellos edifican y Él destruye. Porque así sucede en nuestro diario vivir.
todo lo que nosotros edifiquemos, guiados por la carne, guiados por el yo, Dios no la destruye hasta ahora. Así que más vale que nosotros cambiemos de actitud, que no seamos como Esaú. Por eso dice Dios, este pueblo será llamado pueblo malvado. ¿Y qué más? Dice, pueblo contra el cual siempre estará indignado el Señor. Con esto podemos darnos cuenta que los conflictos que ahora estamos viendo entre Israel y sus enemigos no son de ahora, vienen de muchos años atrás. A Israel ha sido un pueblo odiado, un pueblo pequeño, fuerte, que nadie lo ha podido destruir. Por eso mismo, porque ahí está el nombre de Dios, porque hay una promesa. Dios le dijo a Abraham, yo bendeciré, le dijo, en ti, eso dice en Génesis 2, dice que en ti serán benditas las familias de la tierra. Bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldicen. Así que nosotros los cristianos tenemos que orar y bendecir a Israel. Porque cuando nosotros bendecimos a Israel, nosotros estamos bendiciéndonos a nosotros mismos. Cuando oramos a favor de Israel, nosotros estamos trayendo el bien para nuestras vidas. Orar por la paz de Jerusalén, dice el Salmo 22. Entonces, mire, por eso son los conflictos hasta ahora. La gente no sabe y nosotros como pueblo de Dios tenemos que interesarnos un poquito, estudiar, porque nosotros somos el Israel espiritual. Mire que las últimas declaraciones del ministro que dirige Israel, Benjamín Netanyahu, ¿sabes a qué conclusión llegó? Los únicos aliados nuestros son los cristianos. Oren por nosotros. Porque el mundo le está dando la espalda a Israel. Porque esa es la palabra que tiene que cumplirse. ¿Sabe por qué? Porque Israel también le ha dado la espalda a Dios. Hay muy poca gente que obedece al Señor. La mayoría se han pervertido y todavía siguen llorando porque no aceptan que Jesucristo o el Hijo de Dios que ya vino, el Redentor. Ellos todavía claman por el Mesías. Por eso es que las cosas están así. Entonces nosotros, por eso les digo, tenemos que aprender. Nosotros tenemos que ser gente obediente, gente que lo mal que las otras personas hacen, nosotros no hacerlo. Porque si no, sufriremos las consecuencias. Porque el Señor es Dios de justicia. ¿Por qué nuestro país está en esta situación? Porque lo que menos ha habido en este país últimamente ha sido justicia. Lo que más se ha visto es injusticia, maldad, favorecer al rico, favorecer al político y al pobre no hacerle justicia. Eso dice la palabra, que nosotros tenemos que ser gente justa, porque los injustos, dice Apocalipsis 1:8, que los cobardes, los mentirosos, los borrachos y los injustos no entrarán al reino de los cielos. Eso tenemos que aprenderlo nosotros y ponerlo por obra. A veces nosotros hemos juzgado mal. Hemos creído que el fornicar, el adulterar, el matar son los pecados de muerte. Eso es mal y muy malo. Y el que lo hace, si se arrepiente, Dios le perdona, pero las consecuencias tiene que sufrirlas. Por eso, el Señor nos dice que si queremos vivir en paz, no lo hagamos. Pero el pecado de la injusticia es peor que esos pecados. Por eso dice la palabra, no oprimáis
ni a la viuda, ni al extranjero, ni al huérfano. Y eso es lo que está pasando en este tiempo. Hay opresión, hay maldad contra la gente más pobre, más necesitada. Y eso es injusticia delante de Dios. Por eso, dice el Señor aquí, miren el versículo 5, dice, y ustedes lo verán con vuestros propios ojos. Las promesas de Dios para bien se cumplen. Las promesas de Dios para mal también se cumplen. Por eso dice aquí, ustedes lo verán. ¿Qué más dice? Se han engrandecido el Señor aún más allá de fronteras de Israel. O sea, Dios es omnipotente, es omnisciente. Él puede todo, todo lo ve, todo lo sabe. El único grande es Él. No, en la tierra no hay grandes. El que se cree grande está muy equivocado. Por eso dice el Señor que lo verá con nuestros propios ojos y dirán, se ha engrandecido el Señor aún más allá de las fronteras de Israel. ¿Por qué? Porque Dios es el dueño del mundo. Porque lo creó. Los hombres no tenemos nada. Los científicos, los que han descubierto muchas cosas, delante de Dios no pasa nada. Dice que somos como el tamo, que somos como la neblina. Por eso nosotros no tenemos de qué jactarnos. El único grande, al único que tenemos que darle la gloria, la honra, el poder y la alabanza, es a Él. Es al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Eso tiene que nosotros entender. Bien claro para nosotros cuidarnos de topar la gloria de Dios. No somos nada delante de Dios. Nada. Él nos ha querido engrandecer, que es diferente. Pero en nuestra vida, en nuestra naturaleza, no hay nada bueno. Así que bueno, creo que en esta tarde hemos entendido eso. Hemos aprendido y ojalá lo pongamos por obra, hacer como Jacob, pelear por la bendición, así como él peleó toda su vida. Fue un eterno peleador por la bendición de Dios. Esaú tuvo todo y lo despreció. Esto, como le digo, tienes que hacernos reflexionar. ¿En qué lado estamos? ¿Somos de la gente de Esaú o somos de Jacob? Yo quiero ser de Jacob. Quiero ser esa gente. Le pido a Dios que me ayude. Así que el Señor quiere que todos seamos como Jacob. Bendiciones, un gusto, y que el Señor continúe bendiciendo su vida y que esta palabra pues nos haga, así como a mí me ha hecho reflexionar, haga reflexionar a quien lo escucha. Bendiciones.